El profesor Girafales estaba dando su clase como siempre, explicando con su tono firme y elegante. Sin embargo, esa mañana había algo distinto en él. Su voz sonaba más apagada, su mirada estaba perdida, y sus gestos no tenían la misma energía de antes. Los alumnos no tardaron en notarlo. Incluso los más distraídos, como Kiko y el Chavo, comenzaron a intercambiar miradas de preocupación. Y al llegar la hora de salida, el Chavo, la Chilindrina y Kiko decidieron quedarse un poco más para hablar con él. «Profesor», dijo la Chilindrina con cautela. «¿Le pasa algo? Lo notamos algo triste hoy». Girafales levantó la vista, como si recién hubiera regresado de un largo viaje dentro de su propia mente. «No, no es nada, niños. Solo algunos problemas con el dinero. Ya saben, los maestros no ganamos mucho». «No se preocupe, profesor», exclamó Kiko con su característica arrogancia. «Mi mami dice que el dinero no lo es todo, aunque claro, nosotros nunca tenemos ese problema». El Chavo lo miró con fastidio, pero decidió no discutir con él. «Sí, profesor, no se preocupe», dijo la Chilindrina con una sonrisa. «Todo se va a arreglar». Girafales esbozó una leve sonrisa, aunque parecía forzada. «Gracias, niños. Pero vayan a casa, ya es tarde». Los tres pequeños se despidieron y salieron corriendo hacia la vecindad, sin imaginar que la verdadera razón de la tristeza del profesor no tenía nada que ver con el dinero. Girafales llevaba semanas sintiéndose extraño. Cada vez que iba a visitar a Doña Florinda, notaba algo distinto en su comportamiento. Al principio pensó que solo era su imaginación, pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes. Doña Florinda y Don Ramón solían odiarse a muerte. Cada encuentro entre ellos terminaba en un golpe o en una discusión interminable. Sin embargo, últimamente todo había cambiado. Ahora ella le hablaba con más suavidad, e incluso en ocasiones se reían juntos. Y al principio, Girafales pensó que era algo positivo. Era bueno que no se llevaran mal. Pero con el tiempo, la duda se convirtió en algo más oscuro. ¿Por qué Doña Florinda no lo recibía con la misma emoción de antes? ¿Por qué, cuando él llegaba, Don Ramón siempre estaba cerca? Se preguntaba. No, no puede ser. Se repetía a sí mismo. Ella jamás me haría algo así. Pero la mente del profesor Girafales era un torbellino. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba cosas que no quería imaginar. Y lo peor de todo es que esas imágenes parecían cada vez más reales. Y fue entonces, cuando sentado en su aula vacía, tomó una decisión. Una decisión arriesgada. Una decisión de la que quizás no habría marcha atrás. Y la escuela quedó en silencio tras la salida de los alumnos. Y la tarde avanzó lentamente hasta convertirse en noche, y el profesor Girafales, sumido en pensamientos oscuros, finalmente se puso de pie y salió del aula. Después, tras caminar un rato por las calles desiertas, llegó a la vecindad. Pero antes de entrar, se aseguró de que nadie estuviera cerca para verlo. Miró a ambos lados, respiró hondo y cruzó la entrada con sigilo. El patio estaba en penumbras, salvo por la tenue luz de la luna. Y allí, sentado junto a un barril, estaba el Chavo, jugando con una pequeña caja de cartón como si fuera un coche. Y al notar la presencia del profesor, el niño levantó la vista y sonrió. «Maestro Longaniza. ¿Qué hace aquí tan tarde?» Girafales ignoró el cómo lo llamó el Chavo, y se inclinó levemente, bajando la voz. «Chavo, necesito tu ayuda. ¿Conoces algún departamento vacío donde pueda quedarme un tiempo?» El niño parpadeó con sorpresa. «¿Para qué, maestro?» Girafales se tomó un segundo para pensar su respuesta. No podía decirle la verdad. «Es una sorpresa para Doña Florinda. Quiero quedarme aquí en secreto para prepararla». El rostro del Chavo se iluminó con emoción.
Sí, conozco unos departamentos en el tercer patio. Y sin dudarlo, el niño se puso de pie y llevó al profesor a través de los pasillos oscuros. Subieron unas escaleras viejas hasta llegar al tercer patio. Y frente a ellos había una hilera de puertas desgastadas, algunas con números medio borrados. Aquí está, el departamento número 5. Dijo el chavo, empujando la puerta. Esta se abrió con un crujido, revelando un espacio vacío y cubierto de polvo. Girafales miró alrededor. Era un lugar sombrío, con paredes agrietadas y una ventana rota por donde se filtraba el aire frío. No era ideal, pero le serviría. Gracias, chavo. Pero recuerda, no debes decirle a nadie que estoy aquí. El niño asintió con entusiasmo. No se preocupe, maestro. Su secreto está a salvo conmigo. Dicho esto, el chavo salió corriendo, emocionado por la sorpresa que el profesor preparaba. Y Girafales se quedó solo, respirando hondo mientras cerraba la puerta. Después, las horas pasaron lentamente. En la soledad de aquel cuarto oscuro, el profesor se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Y sus pensamientos lo atormentaban. Pero cuando la noche se hizo profunda, decidió actuar. Se levantó y salió de su escondite, caminando con pasos silenciosos hasta el patio principal. Y desde las sombras, pudo ver la casa de doña Florinda. Pero la luz de la sala estaba encendida. Y Girafales se acercó con cuidado, sin ser visto, y se detuvo junto a una ventana apenas entreabierta. Pero entonces, escuchó algo que lo dejó helado. Eran risas de doña Florinda, y de don Ramón. Girafales sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Luego, apretó los puños mientras intentaba escuchar mejor. No puedo creer que haya pasado esto. Decía la voz de doña Florinda entre carcajadas. Sí, es increíble, pero bueno, así es la vida. Respondió don Ramón con tono relajado. Y el profesor no podía escuchar todo con claridad, pero su mente comenzó a llenarse de suposiciones. ¿De qué se ríen? De mí. El dolor en su pecho se convirtió en furia. Pero no podía quedarse ahí. Si lo descubrían, todo se arruinaría. Y tomando aire con dificultad, retrocedió lentamente hasta las sombras y regresó al departamento abandonado. Después, cerró la puerta y se dejó caer en el suelo. Su respiración era agitada. Y su mente, un caos. La duda lo estaba matando. Y ahora, más que nunca, sabía que debía hacer algo al respecto. Después de eso, el profesor Girafales no apareció más por la escuela ni por las calles. Nadie sabía de él. Su ausencia empezó a levantar sospechas, pero con el tiempo, la gente simplemente asumió que se había ido de la ciudad sin despedirse. El chavo, sin embargo, sabía la verdad. O al menos, eso creía. Y una tarde, intrigado por la desaparición del profesor, decidió ir al tercer patio. Subió las escaleras hasta el departamento número 5 y golpeó la puerta. Profesor. ¿Está ahí? Nadie respondió. El chavo insistió un par de veces más, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, empujó la puerta, que se abrió con facilidad. Y dentro, el departamento estaba vacío. No había señales de que alguien hubiera estado allí. El niño miró con sospecha. ¿Se habrá ido? Murmuró para sí mismo. Y tras pensarlo un momento, encogió los hombros y salió del lugar. Si el profesor se había marchado, entonces la sorpresa para doña Florinda nunca se llevaría a cabo. Sin embargo, el chavo no sabía que el profesor Girafales aún estaba ahí. Pero no en el departamento 5. Sino en otro. Uno que nadie había usado en años. Uno en el que nadie lo encontraría. Girafales se había mudado a otro departamento en el tercer patio, uno más apartado, con una puerta atascada que hacía mucho tiempo nadie intentaba abrir. Y desde ahí, había pasado las últimas noches observando. Analizando.
planeando. Y cada noche, era la misma escena. Doña Florinda y don Ramón en la sala, conversando y riendo. Y al principio, el profesor no entendía de qué hablaban exactamente, pero poco a poco fue captando fragmentos de las conversaciones. Detalles pequeños, palabras sueltas, que en su mente, comenzaron a tomar forma. Y entonces, todo tuvo sentido. Doña Florinda lo había traicionado. Había jugado con él todo este tiempo. Se había burlado de sus sentimientos. Y don Ramón se había reído en su cara. Y Girafales sintió un ardor en el pecho. Después, se llevó la mano al bolsillo y apretó un pequeño objeto que había llevado consigo desde la escuela. Un objeto que, dentro de poco, usaría. La noche de la verdad se acercaba. Después de unos días, la noche había llegado. El profesor Girafales se levantó del suelo polvoriento de su escondite y deslizó la mano dentro de su saco. Suavemente, sus dedos rozaron el frío metal del cuchillo que había estado ocultando durante días. Y sabía que no había vuelta atrás. Después, respiró hondo y salió del departamento en completo silencio. Sus pasos eran calculados, casi espectrales, mientras recorría los pasillos oscuros de la vecindad hasta llegar al patio principal. Y frente a él, la casa de doña Florinda estaba iluminada. Después, se acercó lentamente hasta la ventana, y con extremo cuidado, la abrió. Pero lo que vio al otro lado terminó por quebrarlo por completo. Don Ramón y doña Florinda estaban juntos en el sofá. Pero no solo conversaban. No solo reían. Se estaban besando. Y Girafales sintió como su corazón se detenía por un segundo, para después latir con una furia descontrolada. Me traicionaron, pensó Girafales. Y un calor sofocante lo envolvió, pero su mente se mantenía fría. Sabía lo que tenía que hacer. Después, sin pensarlo más, cruzó la ventana de un salto y aterrizó dentro de la casa con la agilidad de un animal acechante. Don Ramón y doña Florinda apenas tuvieron tiempo de reaccionar. «Profesor Girafales», exclamó doña Florinda con los ojos abiertos de par en par. Pero su sorpresa no duró mucho. Girafales avanzó con rapidez. Y antes de que don Ramón pudiera ponerse de pie, el cuchillo ya estaba hundido en su pecho. El hombre soltó un quejido ahogado, sintiendo como su vida se desvanecía. Y doña Florinda gritó, horrorizada, pero su destino no fue distinto. El filo del cuchillo brilló bajo la tenue luz de la sala antes de hundirse en su garganta. Y su grito se cortó al instante. La sangre se esparció por el suelo, tiñendo la casa de rojo. Y Girafales se quedó de pie, observando los cuerpos inertes frente a él. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Solo una oscura satisfacción. Pero sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Y con manos temblorosas, limpió el cuchillo en su saco y se dio la vuelta. Salió por donde había entrado, y con pasos apresurados pero silenciosos, se desvaneció en la oscuridad de la noche. Dejó atrás la vecindad. Dejó atrás su antigua vida. Y a la mañana siguiente, el amanecer trajo consigo un silencio inquietante a la vecindad. Nadie sospechaba lo que había ocurrido hasta que el chavo, como de costumbre, pasó frente a la casa de doña Florinda y notó que la puerta estaba entreabierta. «Doña Florinda», llamó, asomando la cabeza. Pero en cuanto vio el interior de la casa, su rostro se congeló. Y un grito desgarrador llenó la vecindad. Después, en cuestión de minutos, los vecinos se reunieron en la escena. Los cuerpos de doña Florinda y don Ramón yacían sobre el suelo ensangrentado. Kiko cayó de rodillas, temblando, incapaz de procesar la imagen de su madre sin vida. Y la Chilindrina, al ver a su padre en ese estado, rompió en llanto, aferrándose a su ropa como si con eso pudiera despertarlo. Y nadie entendía lo que había pasado. Un asesino entró a la vecindad. Gritó un vecino. «Llamen a la policía».
exclamó otro. Pero jamás encontrarían al culpable. El profesor Girafales ya se había ido. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.